Hola amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a mi canal Cómo adelgazar rápido, estar fuertes y saludables. En el día de hoy te traigo un video muy importante ya que estamos viviendo en una pandemia de un virus llamado coronavirus y creo que esta información que te traigo es importante en estos momentos, por lo cual es importante que la sepas y me gusta ayudar y contribuir a esta campaña mundial para ver si acabamos con esta pandemia. El video de hoy que te voy a enseñar es una información que subí hace poco a mi blog como adelgazarrápido.com, raya blog, aquí lo ves, como ves, esta es la dirección, aquí arriba puedes venir a esta dirección y vas a encontrar mucha información sobre eh, cómo bajar de peso, cómo eliminar las enfermedades nutricionales y degenerativas crónicas asociadas por problemas, todas problemas de salud principalmente. El video de hoy, la información es que te voy a brindar son a través de un video que puedes ver también aquí, ver en el post, como puedes ver aquí, puedes venir aquí y ver el video, es del experto Fran Suárez, donde habla los tres pilares de la defensa contra los virus, que recientemente él hizo un video donde explicó detalladamente los tres pilares más importantes que todas las personas debemos seguir para evitar contraer virus y para elevar la defensa de nuestro cuerpo, el sistema inmune, para así evitar contraer o infectarnos de un coronavirus o de un virus en general. La información que te tenía hoy, Frank, especifica, afirma que estudios científicos que se han emitido durante años sobre infecciones virales, hay tres pilares que son los más importantes que han brindado más resultados. Y esos son los que te voy a mostrar en este video. Dice, el cuerpo tiene la capacidad de destruir cualquier virus mediante el sistema inmune. En la actualidad, la ciencia farmacéutica no ha podido fabricar ningún medicamento capaz de destruir un virus. Sí existen antibióticos que destruyen bacterias, pero no virus. Sin embargo, el sistema inmune del cuerpo humano tiene los macrófagos, que son una especie de células que son capaces de destruir los virus como parte de nuestro sistema inmune. Y los tres pilares importantes que te vamos a enseñar hoy es para que tú incrementes el sistema de defensa del cuerpo, o sea, el sistema inmune, incrementes el número de macrófagos capaces, que son los que te van a ayudar a evitar, a destruir los virus una vez que puedan llegarte al organismo y así evitar que te causen daño y te enfermes. Primero quería decirte algo acerca de los virus. Todos los virus tienen algo en común, son parásitos oportunistas. ¿Qué significa ser parásitos oportunistas? Quiere decir que el blanco de su ataque está en una persona que tiene las defensas bajas, en una persona débil. O sea, si usted es una persona que tiene su sistema inmune correcto, en buen estado, fuerte, con los macrófagos en gran número de cantidades, capaces de destruir a cualquier virus que entre, aunque usted le llegue el virus, los macrófagos y el sistema inmune del cuerpo se van a hacer cargo de destruir estos virus y su cuerpo lo va a destruir inmediatamente. Pero si usted es una persona que tiene su sistema inmune bajo, débil, o tiene algunas condiciones de enfermedades, producto también de que tiene el sistema inmune bajo, pues lógicamente estos virus, que son parásitos, van a entrar al cuerpo y entonces usted se va a enfermar. Pilar número 1 de estos tres pilares que te voy a enseñar en el video que explica el experto Fran Suárez. Aquí tienes el pilar número 1. Pilar número 1, para la defensa contra los virus. La vitamina C. Dice, estudios científicos han demostrado que la vitamina C es un factor esencial en la respuesta inmune antiviral a través de la producción de interferón. Puedes buscar en el internet qué cosa es interferón, pero si no te lo digo aquí rapidito, qué cosa es el interferón. Es una proteína que produce el cuerpo de bajo peso molecular producida por células de los animales vertebrados que al entrar en contacto con un virus actúa impidiendo la entrada y la proliferación de cualquier otro virus. Entonces,
¿Por qué decimos que el pilar número uno es la vitamina C? Estudios científicos han demostrado que el virus, por ejemplo, de la influenza, en el cuerpo puede combatirlo si tiene cantidad suficiente de vitamina C en el cuerpo. Por lo que la vitamina C va a ayudar a fortalecer el sistema inmune y va a ayudar a combatir cualquier tipo de virus, como por ejemplo este coronavirus que estamos viviendo en este momento y está haciendo tanto daño en muchas personas. El pilar número 2 para la defensa de los virus, que Fran explica, la vitamina D. Ya vimos la vitamina C, ahora vemos la vitamina D. Estudios científicos han podido demostrar que pacientes bajos en niveles de vitamina D en el cuerpo están asociados a más infecciones virales, como por ejemplo la hepatitis B crónica. Sin lugar a dudas, la vitamina D es otro elemento indispensable en el fortalecimiento del sistema inmune del cuerpo que ayuda a combatir cualquier virus que podamos contraer. La vitamina D en el cuerpo es la que controla el buen funcionamiento de los macrófagos y de los glóbulos blancos. Acuérdate como te dije que los macrófagos y los glóbulos blancos son aquellos los cuales son las principales defensas que tenemos para combatir los virus e evitar que nos infectemos. Y la vitamina D específicamente contribuye al buen funcionamiento de los macrófagos y la proliferación de los glóbulos blancos, que son los que combaten y destruyen a los virus. Es por eso que el pilar número 2 y de gran importancia es tener un buen nivel de vitamina D en nuestro cuerpo. ¿Cómo se puede incrementar los niveles de vitamina D en el cuerpo? Bueno, la manera más sencilla es tomar el sol directamente en la piel, al menos de 10 a 15 minutos al día. Es posible que con esto solo tiempo, tomar el sol de 10 a 15 minutos, tiene la capacidad de incrementar la producción de vitamina D en el cuerpo suficiente para que te aumente los macrófagos y los glóbulos blancos que combaten el virus por al menos 24 a 48 horas. Y el pilar número 3 para la defensa contra los virus es la vitamina B12. Un estudio científico realizado por un doctor llamado Rocco revela que la suplementación con vitamina B12 mejora la respuesta antiviral en pacientes que padecen crónicamente afectados por hepatitis C. Se ha demostrado que la vitamina B12 controla el sistema nervioso y este controla casi todo el cuerpo, mejorando dramáticamente la respuesta ante infecciones virales. Entonces, la vitamina C es el otro pilar importante que todos debemos tener bien en el cuerpo como otro factor, elemento y muy importante en fortalecer el sistema inmune para combatir específicamente los virus y evitar enfermarnos de forma general. ¿Dónde se puede obtener vitamina B12? Puede ser en alimentos, a través de los alimentos como los lácteos, la leche, el queso, el huevo, el pollo, carne de res, etc. Entonces, hay un aspecto muy importante que estos tres pilares deben tener en cuenta para que puedan trabajar y brindarnos los resultados satisfactorios en el sistema inmune en el cuerpo. Es que ninguna de estas tres vitaminas, la C, la D y la vitamina B12, funcionan de manera correcta si la persona no tiene determinadas condiciones básicas en el cuerpo que se necesitan para que estas vitaminas jueguen su papel. Y son las siguientes. La primera condición es la correcta hidratación. Si una persona no se hidrata bien, si no toma la cantidad de agua suficiente diariamente que la persona necesita, pues desgraciadamente estas vitaminas no van a poder jugar el papel que contribuyen en el sistema de inmunidad y el sistema de defensa del cuerpo. Por lo tanto, que es muy importante que una persona se hidrate correctamente y tome la cantidad de agua que necesita diariamente. Si usted quiere saber cuál es la cantidad de vasos de agua que una persona diaria puede tomar, sencillamente coja su peso en kilogramos, lo divide entre 7 y tendrá la cantidad de vasos
de agua al día de 250 mililitros que usted puede ingerir diariamente. Y si tiene su peso en libras, lo divide entre 16 y tiene la cantidad de vasos que debe tomar diariamente. El segundo elemento importante que debemos seguir para que estas vitaminas nos ayuden al sistema inmunológico es que debe tener la cantidad de magnesio y potasio, o sea, de minerales correctos en el cuerpo. Si una persona no es capaz de mantener su cantidad, sus niveles de minerales y potasio en el cuerpo mediante su alimentación regular, entonces deberá tomar suplementos para alcanzar estos niveles de minerales, específicamente magnesio y potasio, que son tan importantes para mantener el sistema inmune bien alto en nuestro cuerpo y evitar infectarnos con virus y enfermedades. ¿Cómo se puede conseguir aumentar el magnesio y el potasio en el cuerpo? Bueno, a través de los alimentos, por ejemplo, los jugos verdes. Los jugos verdes son jugos que contienen mucho magnesio y mucho potasio. También el limón contiene mucho magnesio y potasio y mucha vitamina C. Por lo tanto, si no tiene como algún suplemento, alguna pastilla de vitamina C para tomar, pues entonces añade jugo de limón a sus alimentos. Y por último elemento, debe seguir una persona que debe mantener en su cuerpo para que estas vitaminas hagan buen efecto, es que se debe seguir una dieta 3x1. ¿En qué consiste la dieta 3x1? La dieta 3x1 consiste en tener solo una cuarta parte de la porción de su alimentación de carbohidratos, o sea, que su alimentación debe ser muy baja en carbohidratos y muy rica en alimentos nutritivos, o sea, ricos en alimentos de vitaminas y minerales. Todos aquellos alimentos que se convierten en azúcar en el cuerpo cuando se metabolizan, como los refrescos, las bebidas azucaradas, el pan, la harina, el arroz, los dulces, todos esos alimentos deben ser en su dieta regular una proporción de aproximadamente una sola parte del % de la cantidad que usted coma. Y que generalmente todos estos carbohidratos elevan los niveles de glucosa en sangre, y por eso cuando una persona tiene los niveles de glucosa altos en sangre, estos debilitan el sistema inmune del cuerpo y por lo tanto van a impedir que estas vitaminas hagan el papel que necesitan y el sistema inmune esté capaz a la altura de evitar contraer y luchar contra un virus que pueda uno contraer. Concluyendo, que si usted tiene estas vitaminas en su cuerpo, C, D y B12, además de las condiciones básicas que se necesitan, o sea, buena hidratación, buen sistema de alimentación y todo lo demás, entonces todas estas vitaminas van a jugar un papel importante y una persona va a tener sus niveles de defensa en óptimas condiciones, bien elevados, para evitar y luchar contra un virus, cualquier virus que pueda contraer. Este es el artículo que quería enseñarle hoy, esta información. Esta información toda la puedes ver también aquí en el video que está en mi página, en el artículo, en este video. Puedes venir aquí, verlo y escucharlo. Toda esta información del experto Fran Suárez. Y por último, te quería enseñar que aquí abajo también, en este momento, Fran y su organización de Unimetap está en una campaña mundial de lucha contra el coronavirus hasta el 30 de abril. Y aquí te dejo toda la información para que si quieres puedas difundir y ayudar también. Entre todos podemos ayudar a combatir esta pandemia para que de una vez y para siempre terminemos con ella y evitar así que más personas continúen infectándose y muriendo. Puedes venir aquí, ver el video sobre la información. Es una campaña mundial donde te van a hacer regalos y te van a dar mucha información que te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmune y a combatir cualquier tipo de infección y evitar cualquier tipo de infección de este virus que actualmente está haciendo tanto daño en el mundo. Esto era todo por el video y por favor te pido que compartas esta información
que es muy importante en estos momentos, que todo este tipo de información que ayuda a todas las personas a combatir, contraer y fortalecerse contra evitar contraer este virus es tan importante. Te pido por favor que lo compartas a tus amigos, a tus familiares y todos los medios y redes sociales que existen para que este tipo de información ayude a cuantas personas más puedas en el mundo, y mientras más nos ayudemos entre todos, más rápido terminamos con este problema. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.